Estimados hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos todos a este oficio diario de la palabra, el oficio vespertino de la noche, también llamado vísperas del día de hoy. Sigamos la liturgia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del día es el Salmo 25. Todos estos días vamos a estar compartiendo salmos del tiempo de Cuaresma. Y el Salmo 25 dice así: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. A continuación cantemos el himno Señor, heme en tus manos. Señor, heme en tus manos, dirígeme, y hasta el fin de mis años mi guía sé. Sin ti ni un solo paso quisiera dar. Mi
siempre yo a tu lado prefiera estar y tu voz con agrado cerca escuchar. A ti sea en el mundo mi afán seguir, a ti en amor profundo siempre servir. Señor, heme en tus manos, dirígeme y hasta el fin de mis años mi guía sé. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a todos ustedes siempre. Amén. En esta oportunidad, en esta noche, queremos retomar el tema del altar de la Reforma, que quedó inconcluso por el tema de la cuarentena. Así que vamos a retomar desde el comienzo para aquellos que todavía no han oído de este bello cuadro de la Reforma. El altar de la Reforma es una pintura del pintor luterano Lucas Cranach del año 1547. Y hemos tomado esta pintura y su contenido teológico como tema para estas semanas de Cuaresma. El altar de la Reforma es una de las obras más destacadas del pintor luterano Lucas Cranach. Está formado por 4 pinturas que sirven de fondo al altar de la iglesia de Santa María en Wittenberg. El altar de la Reforma sirve de testimonio de la reforma de la iglesia cristiana ocurrida en el siglo XVI. La inauguración del altar sucedió el día 24 de abril de 1547, como un acto de confesión de fe cristiana. Ese día, el príncipe luterano de Sajonia, Juan Federico, y otros príncipes luteranos que componían la Liga de Esmalcalda, una liga militar, fueron derrotados en la ciudad de Mühlberg por las tropas imperiales de Carlos V. Pero la congregación luterana de Wittenberg, arriesgando su propia existencia, hizo la dedicación del altar de la Reforma. Decimos arriesgando su propia existencia porque al ser vencida la Liga de Esmalcalda de los príncipes luteranos, tarde o temprano las tropas imperiales de Carlos V iban a llegar a Wittenberg e iban a tomar posesión de la ciudad y todo lo que implica, ¿no?, perder una batalla, una guerra. Así que de esta manera expresaba la congregación de Wittenberg que la vida de la Iglesia de Cristo no depende de su propio poder, ni de alianzas políticas, ni alianzas convenientes, sino que solo depende de la misión de Dios y de su palabra. Qué importante este testimonio de fe de nuestros antepasados luteranos frente a todo lo que nos rodea y lo que está pasando, ¿no? Que la vida de la Iglesia depende de Dios, de su misión y de su santa palabra. El altar de la Reforma refleja el artículo 7 de la Confesión de Augsburgo, presentada por los príncipes luteranos al emperador Carlos V en 1530. Para aquellos que no lo conocen, la Confesión de Augsburgo es la carta magna del luteranismo. Es una de nuestras confesiones de fe, como están en el libro de Concordia. Fue presentada al emperador Carlos V el 25 de junio de 1530, y allí los luteranos exponen sus enseñanzas y doctrinas. Y en el artículo 7 de la Confesión de Augsburgo, se llama así por la ciudad donde fue presentada, en Alemania, el artículo 7 de la
Confesión de Augsburgo dice: se enseña también que habrá de existir y permanecer para siempre una santa iglesia cristiana, que es la asamblea de todos los creyentes, entre los cuales se predica genuinamente el Evangelio y se administran los santos sacramentos de acuerdo con el Evangelio. Para la verdadera unidad de la iglesia cristiana es suficiente que se predique unánimemente el Evangelio conforme a una concepción genuina de él y que los sacramentos se administren de acuerdo a la palabra divina. Como pueden ver, queridos hermanos, así que el altar de la Reforma busca retratar, ilustrar de una manera gráfica lo que para los luteranos es la Iglesia de Jesucristo. La iglesia se encuentra donde se administra el bautismo. La iglesia se encuentra donde la congregación se reúne para recibir la Santa Cena. Y la iglesia se encuentra donde los pecados son confesados y perdonados. O sea, la iglesia está allí donde se vive diariamente el bautismo, en arrepentimiento diario y fe. Allí están los cristianos. Allí está el cuerpo de Cristo en el mundo. Bautismo, palabra, Santa Cena. Y también donde la iglesia tiene como fundamento la predicación del amor de Dios, que se revela en el Cristo crucificado. Estos luteranos pusieron un versículo bíblico sobre este altar. Así dice el versículo bíblico puesto sobre el altar de la Reforma: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Jesucristo es el único y suficiente fundamento de nuestra vida y por lo tanto de la iglesia. Qué importante esto también, ahora, ¿no? ¿En qué está puesta nuestra fe? ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida? Si miramos ahora el altar, el de la Reforma, el cuadro, ustedes pueden ver que está remarcado en color amarillo la parte del bautismo. En la parte del medio, el dibujo del medio es la Santa Cena, el dibujo de la derecha es el oficio de las llaves y el dibujo de abajo es el que vamos a ver también la semana que viene sobre la cruz, sobre Cristo, la iglesia y la predicación de la cruz. Así que vayamos ahora al sacramento del bautismo. En esta imagen, el pintor Lucas Cranach retrató a Felipe Melanchthon. Ahí donde está el número 1 en color rojo. Se muestra a Felipe Melanchthon bautizando un niño, evidenciando la legitimidad del bautismo infantil. Como dice en Mateo 28:19, todas las naciones. En verdad, Melanchthon nunca bautizó, ni era pastor ordenado, sino profesor de la Universidad de Wittenberg. Aquí se enseña la validez del bautismo de urgencia de parte de un cristiano en caso de necesidad. Recordamos quién es Felipe Melanchthon. Era el amigo y colaborador de Lutero en Wittenberg. Melanchthon entonces está ahí bautizando una criatura. ¿Por qué? Lo cierto es que Melanchthon promovió la educación cristiana de los niños, por lo que es reconocido hasta hoy como el educador de Alemania. Esto tiene que ver también con la institución del bautismo, donde además de bautizando a todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Cristo manda, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por el otro lado, también en el número 2, se encuentra un padrino de bautismo,
que sostiene la Biblia abierta en su mano. Aquí Lucas Cranach quiso retratar lo que es el bautismo. Aquí se enseña lo que es el bautismo, un sacramento. Bueno, pero ¿qué es un sacramento? La definición antigua y más aceptada universalmente por todos sobre lo que es un sacramento en la Iglesia es la siguiente, es como enseña San Agustín. Se une la palabra de Dios al elemento, en este caso el agua, y se hace el sacramento. Se une la palabra de Dios al elemento y se hace el sacramento. El bautismo, entonces, proviene de Dios y es hecho en nombre de la Trinidad. Fíjense que nosotros decimos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya cuando decimos en el nombre de, estamos diciendo que el bautismo no es de origen humano. El bautismo es sobrenatural, viene de Dios. Por eso se notan también tres chorros de agua que fluyen por el cuerpo del niño, como ustedes pueden observar en las rayas color rojo que están marcadas en el cuadro, indicando también cómo debe ser hecho el bautismo, para que sea un bautismo cristiano. En el número 3, al lado de Melanchthon, a la izquierda, están otros padrinos, y el hombre que está asegurando el vestido bautismal, el hombre que asegura el vestido bautismal de color blanco, es el mismo Lucas Cranach, el pintor del cuadro. Ahí está, el de la barba blanca. El Lucas Cranach, que fue padrino del primer hijo de Lutero también, de Hans. Así que interesante, ahí también está el retratado los padrinos y entre ellos el mismo Lucas Cranach, el autor del cuadro. Un detalle interesante a resaltar también en el número 4 ahora es sobre la pila bautismal. Claramente es una pila bautismal de mármol o de piedra, ¿no? Pero el detalle es el siguiente. La pila bautismal es enorme, si ustedes se fijan. Es muy grande. Y muestra, o mostraría, la posibilidad de sumergir a la criatura totalmente en el agua. Lo que llamamos el bautismo de inmersión. Nosotros generalmente en la Iglesia Luterana aplicamos a la criatura el bautismo de aspersión o de rociamiento. Pero también la pila bautismal grande indica lo que significa el bautismo en la vida. Esto tiene que ver con la cuarta enseñanza del bautismo en el Catecismo Menor de Lutero, ¿no? Que diariamente nuestro viejo hombre, nuestro viejo Adán debe ser ahogado, morir con todos los pecados y malos deseos para que resucite diariamente el nuevo hombre en Cristo. Un detalle muy importante que a veces hemos perdido en ciertas conversaciones, en familia o con las personas, miembros de la iglesia, cómo vivimos nuestro bautismo. Esto tiene todo que ver con estos tiempos tan turbulentos, ¿no? De no dejarnos llevar por la corriente del mundo, sino ahogar diariamente nuestro viejo hombre, nuestro viejo Adán, con nuestras inclinaciones pecaminosas y malos deseos, para que diariamente resucite el nuevo yo, el nuevo hombre en Cristo. Por eso soy cristiano, soy de Cristo y vivo para Cristo. Ya no hago con mi vida lo que yo quiero, ni voy por donde yo quiero, sino voy por donde el Señor nos indica. Bueno, hasta aquí lo que sería la parte del bautismo en el cuadro Altar de la Reforma de Lucas Cranach. Ahora miremos un poquito para el otro lado, a la derecha del cuadro. Allí tenemos retratado el oficio de las llaves. Y si acercamos un poco la imagen, aquí encontramos a tres personajes. Vamos a mencionar el primero en el número 1 en color rojo. Este hombre que está retratado por Lucas Cranach se llama Juan Bugenhagen, también conocido como Pomerano, porque provenía de una zona norte de Alemania llamada Pomerania. También se le llama en latín Doctor Pomeranus.
Pomerano, o Juan Bugenhagen, lo interesante que fue el primer pastor evangélico de la iglesia de Santa María de Wittenberg. Y está sentado en una especie de confesionario. Ese es el primer pastor evangélico que tuvo la congregación luterana de nombre Santa María en la ciudad de Wittenberg. Y está sentado en el confesionario. Aquí ustedes pueden ver que se ilustra al pastor como cura de almas, lo que se llaman en alemán el Seelsorge. Lo he anotado en alemán para que los que saben el idioma lo puedan pronunciar mejor que yo, ¿sí? Pero realmente eso es el oficio público de las llaves, ¿no? De una persona debidamente llamada por Cristo a través de su iglesia, ejerce de médico de almas, cura de almas. Un caso aparte que les quería comentar: a veces las personas llaman al pastor de doctor, ¿no? Y en verdad es cierto. La persona que ejerce el oficio público de las llaves no es apenas un dispensador de los medios de gracia, sino alguien que debe prepararse porque tiene que tratar con el alma y el corazón de la gente. Incluso, si ustedes miran la diapositiva, Lutero se refiere a Bugenhagen como su confesor, que lo consolaba en momentos de aflicción y tentación. Es hoy día difícil encontrar esto entre las parroquias y congregaciones, ¿no? Un lugar donde la persona pueda decir, bueno, voy a confesarme con el pastor. Generalmente las personas tienen miedo de confesarse en privado. Sin embargo, es algo muy saludable, porque el confesionario luterano no es un martirio, no es un lugar donde la persona es examinada para ver qué es lo que le pasa, sino que simplemente es un lugar donde la persona es recibida en amor cristiano, porque la persona tiene muchos dolores, muchas penas en su corazón que necesita abrir y contar. Es tremendamente saludable tener al pastor como confesor en momentos de aflicción y de tentación. Como también Lutero tenía a su mismo pastor, ¿no? A Juan Bugenhagen como su pastor confesor, alguien que guarda el sigilo confesional, el secreto de confesión, alguien que realmente puede oír y entender con el corazón y que puede aconsejar también desde la palabra de Dios. Esto no quita lugar a otros profesionales de la salud, pero solamente Cristo puede dar el perdón y lo ha puesto en la boca de los cristianos para que lo administremos el uno al otro, tanto en privado, en familia, perdonarnos, reconciliarnos, como también acudir a un confesor, a un cura de almas, en este caso el pastor, para que uno en confianza pueda abrir su corazón y reconocer su mal, su dolor, lo que le aflige, y ser orientado con la palabra de Dios hacia lo que es la voluntad de Dios, la ley, y también hacia lo que son las promesas de vida y salvación que encontramos en la palabra. Y en eso surge también los momentos de confesión y de absolución. Queridos hermanos, sigamos un poquito más. Bugenhagen ejerce públicamente entonces el oficio de las llaves. Si ustedes buscan en la Biblia, ¿de dónde sacamos nosotros los luteranos el oficio de las llaves? Bueno, hay que enseñar esto. El oficio de las llaves está instituido por Cristo, no es invento de nosotros. Y tenemos dos textos claves que son Mateo 16, versículos 18 al 19, y Juan 20, versículos 21 al 23. Yo se los coloqué aquí, fíjense. En Mateo 16 dice el Señor Jesucristo a Pedro, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos,
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjense la expresión bíblica, ¿no? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso son llaves espirituales. Y específicamente Jesús dice, a ti te daré las llaves. Y llaves es en plural, son dos. Ya vamos a ver cuáles son esas dos llaves. Pero sirve para una cosa bien específica. Atar y desatar. Ya vamos a ver qué cosa. Para eso acudimos al pasaje paralelo de Juan 20, versículos 21 y 23. De paso les digo, cuando ustedes tienen dudas cómo interpretar un pasaje bíblico, busquen los versículos paralelos, los pasajes paralelos. Esa manera de usar la Biblia se llama analogía de la fe, ¿sí? Analogía de la fe. Y es muy saludable. Por eso siempre es bueno tener una Biblia de referencia o una Biblia de estudio que indique los pasajes bíblicos paralelos. Y fíjense lo interesante. Mientras que en Mateo 16 Jesús dice en forma puntual solamente a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sin embargo, en Juan 20, Jesús habla en plural a todos los apóstoles y dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí tenemos lo que significaba en el pasaje de Mateo 16, atar y desatar. Significa atar y desatar pecados. Dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. O sea, a quienes ustedes perdonen los pecados, les son perdonados. Y a quienes se los retengan, les son retenidos. Entonces aquí tenemos específicamente las dos llaves del reino de los cielos. La llave que abre el cielo es la absolución, ¿sí? Y la otra llave que retiene el perdón mientras el pecador no se arrepienta, ¿sí? La llave de la ley, por así decirlo. Entonces tenemos la llave de la ley y la llave del evangelio. Y lo que Jesucristo dijo en Mateo 16, específicamente a Pedro, dice en Juan 20 a toda la compañía de los apóstoles. Es por esa razón que si ustedes van al Catecismo Menor de Lutero, que fue escrito en el año 1529, y ustedes buscan la definición de qué es el oficio de las llaves, dice lo siguiente: el oficio de las llaves es el poder peculiar que nuestro Señor Jesucristo ha dado a su iglesia en la tierra, de perdonar los pecados a los penitentes y de retener los pecados a los impenitentes mientras no se arrepientan. No dice que el oficio de las llaves es un poder peculiar que Cristo dio solamente a Pedro o que solamente dio a algunos cristianos. Dice, el oficio de las llaves es el poder, es un poder divino, ¿sí? Peculiar, o sea, bien especial, bien puntual, que nuestro Señor Jesucristo ha dado a su iglesia en la tierra, de perdonar los pecados a los penitentes y de retener los pecados a los impenitentes mientras no se arrepientan. Y si vamos a la siguiente pregunta, en el Catecismo Menor de Lutero nos aclara, pero ¿qué crees según estas palabras? O sea, ¿qué significa esto? Y dice, cuando los ministros debidamente llamados de Cristo, o sea, cuando los pastores debidamente llamados, o sea, regularmente llamados de Cristo a través de su iglesia, por su mandato divino, o sea, por el mandato de Cristo, tratan con nosotros como representantes de Cristo, y especialmente cuando excluyen a los pecadores manifiestos e impenitentes de la congregación cristiana, o sea, cuando los excomulgan, y cuando absuelven a los que se arrepienten de sus pecados y prometen enmendarse, creo que esto es tan válido y cierto también en el cielo como si nuestro Señor Jesucristo mismo tratase con nosotros. Entonces lo que decimos es lo siguiente: cuando alguien me perdona en el nombre de Cristo,
O como dice el Catecismo, cuando los pastores debidamente llamados de Cristo me perdonan mis pecados que yo he confesado, Cristo mismo me está perdonando a través de esa persona. Creo que esto es tan válido y cierto también en el cielo como si nuestro Señor Jesucristo mismo, en persona, como si estuviera cara a cara conmigo, tratase con nosotros. Esto es muy importante, muy saludable, es un gran beneficio lo que Cristo ha dado a su iglesia, el oficio de las llaves, la confesión y absolución. Es un gran remedio para las almas quebradas, dolidas, fracasadas, angustiadas, que no encuentran paz en este mundo. Solamente en Cristo encontramos el perdón, la paz y la vida eterna. Y a través de personas, a través de su iglesia, personas de carne y hueso que, como sus cristianos o como sus pastores debidamente llamados, al tratar con nosotros y darnos, aunque sea un versículo bíblico o aunque sea un mensaje que tenga que ver con la palabra de Dios, Dios está obrando ahí perdón, vida y salvación. Si volvemos al dibujo para terminar, o para ir terminando, tenemos dos personajes, uno a cada lado del pastor Juan Bugenhagen. En el número 2 pueden ver ustedes ahí arrodillado, está el cristiano penitente que confiesa su pecado. El confesor le asegura el perdón y le abre el cielo mediante la absolución. Así que recibe la llave, no de la ley, sino la llave del Evangelio. Miren la posición de la llave sobre la cabeza. Recibe la llave del Evangelio, la absolución, del perdón. Ahora este cristiano, cuando se ponga de pie, seguirá su camino en paz, justificado por Cristo, perdonado por Cristo mismo. El otro, en el número 3, el otro que está de pie, piensa que no necesita una postura de humildad ante Dios, sino que confía en su estatus en la sociedad, por ejemplo, ¿no? Su manera de... Fíjense cómo está vestido, color rojo, parece alguien rico, soberbio. Confía en su estatus en la sociedad. Esa persona piensa que no necesita una postura de humildad delante de Dios. No reconoce su pecado, no se arrepiente. Entonces recibe el lado contrario de la llave, por su espalda, la llave de la ley. Y sí, este impenitente seguirá su camino, volverá a su casa, pero preso a su pecado. Miren el detalle que puso Lucas Cranach. Por eso sus manos están atadas. Este impenitente seguirá su camino, pero volverá o seguirá preso a su pecado. Creyendo ser libre, está preso. Por eso sus manos están atadas. Mientras no se arrepienta. De esto podríamos hablar mucho más, pero al menos tener una idea general de lo que es el altar de la Reforma de Lucas Cranach en cuanto a lo que nos enseña sobre el bautismo y el oficio de las llaves. La semana que viene, por la gracia de Dios, si Dios nos da vida y podemos estar aquí por este canal, por este medio, vamos a compartir la doctrina de la Santa Cena y también sobre la Santa Cruz. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes siempre para la vida eterna. Amén. Bueno, sigamos con el versículo. Suba hacia ti mi oración como el incienso y el alzar de mis manos cual la oblación de la tarde. Y seguimos cantando el Magnificat.
proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén.